¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, señores, lo prometido es deuda. Si recuerdan, reaccionamos a la versión de Stranger, donde hizo la presentación de Múnich en Alemania en el foro de DLD, y me dijeron que también había cantado la de SOS. Pues me hicieron llegar el vínculo. Muchísimas gracias al suscriptor que me lo hizo llegar. O suscriptora, creo que fue una damita. Muchísimas gracias por este enlace. Ahora vamos a reaccionar a SOS en la versión del foro de DLD en Múnich en Alemania. Yo creo que va a ser interesante. La versión de Stranger estuvo fenomenal. Es que es grandioso todo lo que hace Dimash en donde se presente. Como por ejemplo ayer que reaccionamos a la presentación de SOS en la televisión de Francia. Que tengo que aclararles que tuve que cubrir todo el video porque lo subí normal como siempre, nada más con las letras de texto por copyright, pero YouTube me dijo que no lo podía hacer por derechos de autor, me lo bloqueó, no se los hubiera podido mostrar. Entonces lo que hice fue bloquear un poco la imagen, que se alcanza a ver un poco. La tuve que bloquear para que no me bloquearan el video, y pues por eso es así. Espero que entiendan y disculpen las inconveniencias, ¿verdad? Pero sí se alcanza a ver un poquito. Y bueno, lo importante era escuchar a Dimash, ver lo que hacía, ver cómo se sorprendían los franceses, y fue genial. A mí me encantó esa muestra de respeto que le dieron. Pero bueno, ese ya es harina de otro costal, es harina de otro video, y vamos a lo que lo que nos incumbe el día de hoy, que es la versión de SOS en el foro de DLD en Alemania en el 2022. Y pues vamos para allá. Je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Si llegan a notar, bueno, primero antes que nada, Dimash empezó con su hermosa voz con aire, muy bonita, pero lo que más me llamó la atención es que tiene como que un pequeño delay en la voz, y cuando le hace Kosheri, se escucha al fondo Kosheri, Kosheri, como que le está repitiendo y se oye muy bien, le da un efecto de profundidad bastante especial. Y vamos a regresarle y escuchen con atención cómo se le repite la voz al final de los fraseos. Oigan, se escucha muy bien. Tienen que escuchar con mucha atención. Ahí es engolamiento de la voz. Ahí lo mismo, cuando terminó esa nota sostenida, se volvió a repetir al final y se escuchó impresionante. Miren, escuchen con atención. Ahí. Lo que me gusta mucho cuando Dimash hizo los bajos en el show es que fueron muy ricos, tuvieron mucho cuerpo, demasiado control, demasiado soporte, que salieron, digamos que excepcionales, porque hay veces en que lo hace y se nota como que termina de buscar la nota, pero en esta la metió directa y tuvo el control necesario para que tuviera ese soporte. Se escuchó espectacular, ¿eh? Vamos a regresarle. Precioso.
jeu de jour, Mm. confonder la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme deux zombies, tu mets à ma voix, je sens quelque chose. Como les vuelvo a mencionar, lo que más me está encantando es, bueno, aparte de la voz de Dimash extraordinaria y su interpretación y su transmisión de sentimientos, es esos efectos que le pusieron en la voz, ese como delay en el micrófono que hace que el final de sus fraseos se esté repitiendo muy en el fondo, pero como que en ascenso, y se escucha increíble. La verdad nunca había escuchado que usar ese efecto tan remarcadamente, y la verdad, porque sí lo ha hecho de vez en cuando, pero en una que otra nota, pero aquí lo está haciendo constantemente. Y la verdad está escuchando muy muy bien. J'ai comme deux zombies, tu mets à ma voix, je sens quelque Oh, chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Voler. oh. Fíjense que también algo que cabe resaltar es las versiones musicales, los arreglos musicales que hicieron para esta presentación de las conferencias del DLD de Múnich. eh, es, le metieron un toque, un arreglo musical bastante rockero, porque esas guitarras con distorsión que se oyen muy metaleras, muy rockeras, más aparte con la mezcla y la conjunción del ataque de los violines con el tirulirul, tirulirul, más la distorsión de las guitarras, se escuchan bastante interesantes. Es mezclar el rock con lo clásico, y la verdad se escucha muy bien. Mm. ¡Oh! El silencio. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Wow. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? J'y crois comme elle Mm. était notre amour. Mm. Mm. Wow. Mm. Bueno, pues hasta aquí llega la reacción de SOS en la presentación de la conferencia de DLD en Alemania. La verdad, es increíble. Nunca me canso de escuchar los arreglos musicales que hace Dimash para sus presentaciones, para cada uno en particular, porque siempre tiene, si no es en la voz, es en cuanto a la cuestión musical, en los instrumentos, en los arreglos. Siempre aporta algo diferente. Es algo que me gusta. Como siempre les dije que Dimash era un camaleón,
porque siempre se está renovando, siempre está cambiando, nunca hace las cosas iguales, algo que se le agradece porque no se hace monótono, no se hace aburrido. Y por ejemplo, en este me gustó muchísimo en la parte cuando ya va a empezar a hacer el remate final, donde entra con esa profundidad de la voz baja, y lo combina con la mezcla del ataque de la voz mixta para crecer. ¡Wow! Se escucha fenomenal y sobre todo muy admirable porque esa capacidad que tiene de image vocal, donde sabe que cada nota no tienes que exigir a tu garganta que suba o que baje, sino que simplemente Dimash como que tiene las notas en un mismo plano y él mismo va escogiendo de dónde, qué botón va a apretar para que salga esa nota. No hace de más como que subir mucho la cabeza o exigirle a su cuerpo mucho para que pues, se posicione, sino que simplemente él ya las tiene en un espectro plano. Y en lugar de hacer el esfuerzo por subir y lastimar su garganta, lo que hace es que la tiene en el mismo espectro y la selecciona. Nada más va como que seleccionando. Dimash entendió algo en su cabeza de que las notas están todas en el mismo lugar. No sé, es que es extraordinario el talento que tiene Dimash y también se debe mucho a sus maestros de canto, a sus vocal coaches, porque le enseñaron algo que yo creo que la demás especie humana no ha comprendido todavía. Y pues bueno, es increíble, la verdad es increíble. Como les dije, esa profundidad y riqueza y soporte de sus notas graves con la mezcla del ataque de la voz mixta y que la haga la transición perfecta, es como si entrara un pan sobre mantequilla, entra pues, sin problemas. Es impresionante lo que hace. Y pues bueno, hasta aquí llega la reacción de SOS del foro de DLD en Múnich, en Alemania, que la verdad fue impresionante. Las dos versiones, tanto la de Stranger como la de SOS, fueron de otro nivel, fueron bastante buenas. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Saben si hay alguna presentación así de Dimash en un foro así como este de DLD? O si tiene alguna otra canción, no sé si haya cantado otra. Déjenmelo aquí en los comentarios. Síganme dejando sus recomendaciones porque todas estas joyitas las encontramos gracias a todos ustedes. Recuerden que ustedes hacen el historial de videos, ustedes me dejan sus recomendaciones, es lo que reaccionamos. Y pues bueno, también si quieren que reaccionemos a algún concierto, déjenmelo. Quiero que reacciones al primer concierto de Dimash. O quiero que reacciones a tal concierto y lo vamos haciendo como el de Hong Kong. Vamos haciendo canción por canción para que no nos perdamos nada. Y pues bueno, yo estoy muy feliz y muy alegre de estar aquí con ustedes. Y si la videoreacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que papi YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo 2 videoreacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático. Los quiero mucho. Nos veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.